de preguntas y respuestas. Y bien, vamos a platicar un poco sobre quién es Beatriz Vilas. Beatriz nace en San Sebastián, en el País Vasco, aunque se considera ciudadana del mundo y actualmente vive en la Selva Negra alemana, esto es en el sur de Alemania. Desde hace 12 años es CEO, o sea, directora en Vilas Talentum Consulting, que es una consultoría de la salud emocional, coaching y desarrollo del potencial humano. Además, es psicopráctica, coach profesional, especialista en la gestión del estrés y la coherencia cardíaca, y también se dedica a la formación de coaching. También es conferenciante y escritora, y actualmente está escribiendo su cuarto libro. Es miembro también de la Asociación Española de Coaching, ASESCO, donde fue vicepresidenta de la misma y actualmente es su directora de Relaciones Internacionales, por lo que tendrá un gran acercamiento con el mercado latinoamericano. Beatriz, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando, muchas gracias, encantada de estar esta tarde aquí con vosotros. Gracias, Beatriz. ¿Algo más que nos quieras agregar respecto a este cargo que tienes ahora como directora de Relaciones Internacionales? Sí, pues mira, Fernando, aprovechamos un poquito para comentaros. ASESCO es la Asociación Española de Coaching y llevan el mercado desde el año 2000. Y desde este año hemos decidido, desde la directiva, abrir todo un departamento internacional, ya que hemos visto la gran capacidad de coaches que se están formando en toda Latinoamérica y pensamos que una certificación europea para toda Latinoamérica sería muy conveniente. Por eso hemos abierto este departamento internacional, que incluso tenemos un mail propio, que es internacional@asescoaching.org, para aquellas personas que estén interesados en certificaciones europeas a través de la Asociación Española de Coaching. Estamos totalmente convencidos de que es un antes y un después. Además, desde mi punto de vista, que actualmente desde hace un par de años estoy en Alemania, pues fíjate, hemos abierto las fronteras muchísimo, no solamente Latinoamérica, sino a todos los latinos de habla castellana que están en todo el mundo. Muy bien, pues perfecto, Beatriz. Quiero aclarar, voy a poner en silencio mi micrófono para cederle el micrófono a Beatriz para que dé inicio a este webinar. Adelante, Beatriz, te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenos días a todos los que estáis al otro lado, buenas tardes a los que estáis en este lado mío, aquí en la parte de Europa. Me es realmente muy grato hoy poder transmitir esto de las neuroventas, que todos estáis deseosos de que empecemos a hablar del tema. Porque en mi caso hay algo que muchas personas no saben y es que yo me considero, además de todo este currículum que ha dicho Fernando, me considero sobre todo vendedora. Y esto para mí es fundamental. ¿Por qué vendedora? Porque llevo en el mundo de las ventas desde los 16 años. Desde los 16 años la primera venta que hice fue venta de libros, algo que para mí es una de las ventas más complicadas que existen. Y he pasado en toda mi carrera profesional casi 30 años en el mundo de las ventas por todo tipo de ventas. Me imagino que esta tarde aquí nos estarán escuchando también muchos coaches, mucha gente que se ha formado en coaching, en PNL, en programación neurolingüística, en inteligencia emocional. Pues bien, para toda esta gente que está en este mercado nuestro, creo que este curso y todos los cursos que nosotros estamos haciendo desde Vilas Talentum Consulting son especialmente importantes, porque la venta, hoy por hoy, aquellas personas, vamos a verlo, que no sepan venderse, no van a poder realizar realmente su trabajo. Para mí hay un concepto que es muy importante en las ventas, yo diría que primordial, y es que nosotros nos vendemos durante todo el día. Nos vendemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y va a haber conceptos que vamos a ver esta tarde que a muchos de vosotros igual os puede rechinar o podéis pensar, yo esto no lo veo así. A mí me pasó lo mismo durante mucho tiempo. Incluso, os digo más, aunque llevo vendiendo desde los 16 años, durante muchos años de mi carrera profesional odié las ventas. Y me imagino que como yo, muchos de los que estáis hoy aquí, por eso estáis buscando nuevas técnicas para poder ayudaros a vosotros mismos y ayudar a vuestros clientes.
Entonces, me gustaría empezar con un concepto básico, que es un poquito de libro. Veréis que este curso, mini curso de neuroventas, vamos a ver que he podido sintetizar mucho dentro de lo que he podido, porque es un tema bastante complicado, pero quiero que os quedéis por lo menos con unas pequeñas pinceladas que creo que os pueden ayudar en vuestro día a día. Entonces, buscando una definición de ventas como tal, encontré esta de la American Marketing Association, que pienso que es muy buena y que nos puede unir muy bien a todo el tema de neuroventas y qué es venderse y vender hoy en día. Y es que la define la venta como el proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface, muy importante, las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos. Y subrayo aquí, tanto del vendedor como del comprador. Para mí este punto es fundamental. A los vendedores muchas veces se nos olvida que tiene que haber un beneficio del comprador. Y vamos a ver un poquito más adelante la importancia de ese beneficio del comprador. Si no vemos ese beneficio y solo vemos nuestro beneficio generalmente transmitido en un talonario, lo tendremos un poquito complicado en nuestro día a día. Entonces, ¿para qué es tan importante venderse? Yo me acuerdo que en mi primera etapa, cuando yo empecé en el mundo de las ventas, durante muchos años, yo creo que toda mi carrera he estado estudiando y trabajando a la vez, y cuando empecé en el mundo de las ventas, como os comentaba, vendiendo libros, para mí era, os diré que una carga, me imagino que os pasaría a todos vosotros. Me acuerdo que empecé vendiendo puerta fría, lo que nosotros aquí en España llamamos la puerta fría, y es vender libros por las casas. Este trabajo a mí me resultaba vergonzoso, me daba mucho miedo, me resultaba angustioso, y durante esos años, hasta que no me introduje con el mundo del coaching, ya pasados 14 años de eso, tuve muchos miedos. Vamos a hablar del miedo, dónde se produce el miedo, y que tener miedo en el mundo de las ventas es normal. Entonces, ¿por qué tenemos que ahora formarnos muchísimo más de lo que nos hemos formado nunca? Una, porque hay que aprender a satisfacer estas necesidades del comprador, no solo la nuestra. Si no aprendemos a satisfacer la necesidad del comprador, no vamos a poder hacer una venta buena, como realmente tenemos que hacerla, si solo estamos pensando en nosotros. Tenemos que estar pensando en dar a la otra persona, en aportar un beneficio. Esta palabra, yo a la gente que se forma conmigo en técnicas de ventas siempre les digo lo mismo. Beneficio es la palabra base en el mundo de las ventas. Y segundo, porque estamos en un mercado totalmente cambiante. Esto no hace falta que os lo diga, todos lo estáis viviendo en vuestro día a día. Cada vez es más complicado vender. Por tanto, para mí hay un concepto que es el de aprender a venderse, que va unido a todo lo que llamamos nosotros el branding personal, aprender a venderse a uno mismo, que lo desarrollamos en todos nuestros cursos, que es fundamental. Si una persona no sabe venderse, no va a vender tampoco un producto, porque no olvidemos una cosa, en un momento dado podemos tener un producto number one que estemos vendiendo una marca, pero no siempre igual vamos a estar en esa empresa. Y además no hay que olvidar que el cliente nos compra a nosotros, no compra exclusivamente la marca. Y eso la mayoría de los que estáis hoy aquí lo habréis vivido en vuestras propias carnes, en vuestro día a día, que muchas veces habéis cambiado de empresa y los clientes, si habéis seguido en el mismo sector, os han comprado a vosotros. Por tanto, es muy necesario aprender sobre branding. Para aprender sobre branding, que es nuestra propia marca comercial, vamos a tener que aprender quiénes somos, cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el cerebro de nuestros clientes, cuáles son lo que nosotros llamamos nuestro DAFO, ¿no? Cuáles son nuestros puntos de mejora, cuáles son nuestras virtudes, lo que hacemos realmente bien y lo que hacemos realmente mal. Por tanto, yo siempre digo que un vendedor tiene que saber analizar su trabajo en su día a día. Hay muchas formas de hacerlo y me imagino que todos los que estáis aquí habéis pasado por muchísimas técnicas de venta, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a eso, a dar técnicas de venta a todos nuestros clientes, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos, porque muchas veces hemos llegado a odiar el trabajo comercial. Y utilizo la palabra odiar porque creo que es así, es tal cual. Conceptos como la venta no es lo mío, mañana llamaré a este cliente porque tenemos miedo, nos entra angustia, ¿no? Tenemos angustias en los cierres. ¿Qué vamos a decir de hablar de dinero? La famosa trampa del dinero, ¿no? Es que el producto es caro,
Conceptos como que la venta no es para mí o este producto es muy caro, cosa que, por ejemplo, me lo dicen mucho los vendedores, ¿no? Cuando están vendiendo productos caros, es que este producto es muy caro. Si un vendedor es capaz de decir esto, imagínense lo que va a pensar nuestro cliente. Yo, por ejemplo, desde hace 4 años soy directora de formación del Instituto Médico Dermatológico y cuando trabajamos con los centros, nosotros siempre les decimos, ¿no? El cliente hay que amarlo, hay que amar a la venta, hay que escuchar al cliente y hay que saber cuáles son esas necesidades del cliente. Si yo estoy vendiendo un producto que pienso que es un producto con un precio excesivo, ese cliente, ¿cómo me va a ver? Pues imagínense, me va a ver mal, no va a creerme. Por tanto, lo primero que yo tendré que hacer es saber que el precio es una traba que exclusivamente está en mi cerebro, en ningún otro sitio. Argumentarios, me imagino que todos los que están aquí están acostumbrados también a trabajar. Nosotros en ventas siempre trabajamos con un argumentario que podemos utilizar. Pero yo desde neurociencias, desde neuroventas, siempre explico a mis clientes que esos argumentarios están bien siempre y cuando sepa poner ese argumento en el momento adecuado al cliente adecuado. Por ejemplo, ante un argumento de este producto es caro, yo podré decirle a mi cliente, ¿comparado con qué? Para eso tengo que saber la persona que tengo enfrente. Si es una persona que es más bien racional o es más bien más emocional. Estas son las cosas que estudiamos desde Neuroventas. Sabemos un poquito ver si esa persona que tenemos enfrente está trabajando desde un hemisferio cerebral o desde otro. Por tanto, ¿qué es este concepto que ahora todos ustedes posiblemente estén viendo continuamente en las redes sociales? Y es las neuroventas. Pues bien, es lo que nosotros llamamos la venta inteligente. ¿Qué es exactamente? Es donde se busca convencer a los clientes en base a sus necesidades, de acuerdo a su género, ya sea hombre o mujer, utilizando las técnicas de psicología del consumidor, así como las últimas técnicas de neurociencias aplicadas a las ventas. Desde hace muchísimos años, como bien ha explicado Fernando, yo llevo más de una década, ya van para casi 14 años en este sector del mundo del coaching, de programación neurolingüística, de PNL, de inteligencia emocional. De hecho, 3 de mis libros son de estos temas. Trabajamos desde cómo nos afectan a los humanos, a las personas, lo que decimos, cómo decimos y cómo nos comunicamos. Pues bien, las neuroventas no es más que esto, señores, es la psicología del consumidor que durante muchos años se ha ido trabajando en las pequeñas técnicas que ustedes han aprendido, pero de una forma organizada. Lo que estamos enseñando es a poder saber qué conceptos son válidos y qué conceptos pues, no son tan válidos, a conocer a las personas y a conocer que, por ejemplo, algo tan simple como que los hombres y las mujeres pues no compramos ni vendemos igual. Entonces, son técnicas que tenemos que aprender a trabajarlas desde el día a día. Para eso es importante saber un poquito de neurociencias. No vamos tampoco a pretender que una persona que se dedica al campo de las ventas tenga que saber muchísimo en neurociencias. Por eso intento hacerles aquí un resumen muy breve de cómo funciona nuestro cerebro y qué cosas podemos utilizar y qué cosas no podemos utilizar. Con las neurociencias lo que vamos a aprender es a vender a través del conocimiento neuronal y el comportamiento psicológico del cliente. Muy importante. Tenemos que saber analizar a ese cliente que está enfrente nuestro. Porque ¿sabían que aproximadamente en 3 segundos la persona que tenemos enfrente ha decidido si me va a comprar o no? Este es un tema que yo siempre le explico a todos los comerciales con los que trabajo. El cliente decide ipso facto si va a comprar o no. Luego ya tendremos que discutir el tema del precio, el cómo, las formas de pago, si el producto puede tener una mejor o peor calidad. Va a depender mucho que el producto sea un tangible o un intangible, pero ese cliente ha decidido si nos quiere comprar en esa primera apreciación que tiene de nosotros, en ese primer contacto físico que va a tener con nosotros. Por tanto, fíjense si es súper importante que aprendamos algo de psicología del cliente. Por eso, estas técnicas las llevamos a nuestro día a día y a las ventas, porque el cliente ha cambiado y las nuevas generaciones piensan de forma distinta.
tenemos que tener en cuenta a todos los que somos comerciales desde hace un montón de años y ya somos mayores. Como les digo, yo casi ya llevo 30 años en el mundo de las ventas, que el cliente de hoy en día cambian. Verán que muchas veces estos jóvenes que nos encontramos ya son los que van a ser nuestros clientes potenciales. Y ellos piensan de una forma distinta a lo que pensábamos nosotros. Por eso tenemos que aprender a venderles de la forma en la que ellos piensan. También hay que tener en cuenta que las cosas ya no duran como antes. Antiguamente, si se acuerdan, comprábamos un ordenador y esperábamos que nos durase muchísimo tiempo. Hoy en día sabemos que un ordenador tiene una vida. Lo mismo con los móviles. Incluso los que somos adictos, como es en mi caso, a Mac, a los iPhone, a las nuevas tecnologías, nos pasa que un móvil dura máximo 2 años. Yo siempre digo que están hechos, ¿verdad?, para que se estropeen. Entonces, este es un concepto que también lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de vender nuestros productos. El concepto del tiempo también ha cambiado. Antiguamente nosotros las planificaciones de ventas las podíamos hacer a 6 meses, a 2 años, 3 años casi. Actualmente una planificación de ventas tiene que ser muy a corto plazo. Hay que saber planificarse muy bien. Para eso todas las técnicas de coaching, de planificación estratégica que utilizamos nosotros. Y sobre todo que las necesidades que tienen nuestros clientes son distintas. Acuérdense que hace 10 años las necesidades que podíamos tener iban por un lado y hoy en día van por otro totalmente distinto. Entonces, por eso se introducen las neurociencias en el mundo de las ventas. Muy brevemente, ¿qué son las neurociencias? Es la ciencia que va a estudiar el sistema nervioso a todo su nivel, a nivel molecular, celular, químico y biológico. Y va a estudiar la estructura del micro y macroscópicas. Nos va a estudiar las funciones del sistema nervioso que nos explican cómo se producen los procesos cognitivos, emocionales, conductuales y sociales. Porque vamos a ver que hay que saber cómo funciona emocionalmente el cliente que tenemos enfrente. Por eso la neurociencia tiene este paso tan importante para nosotros, porque nos va a dar esa explicación de lo que antes nosotros éramos incapaces de explicar. Y por tanto, para adentrarnos ya un poquito en neurociencias, vamos a ver que tenemos algo en nuestro cerebro que son las famosas neuronas, que no son más que células que pertenecen al sistema nervioso central y son las encargadas de la recepción de los estímulos. Vamos a ver un poquito más adelante cómo conectamos con los estímulos. Entonces, estas neuronas se comunican entre sí y crean conexiones en el cerebro que son lo que vamos a llamar las famosas sinapsis, que las sinapsis no son más que cuando las neuronas se conectan entre ellas. Estas conexiones que hacen van a ser las encargadas de que que pueda nuestro cerebro transmitir las señales a nuestro cerebro y son las encargadas también de que nosotros podamos sentir lo que sentimos. Y como va a ser tan importante los sentimientos que va a tener nuestro cliente a la hora de comprarle y a la hora de venderle, por eso es tan importante que sepamos cómo funciona. Todo ello nos lleva a los neurotransmisores, que son sustancias químicas que nuestro cerebro va a segregar y va a sintetizar, por explicarme de alguna forma, sintetiza todas las neuronas presinápticas y se almacenan todas en las vesículas sinápticas. Esto lo que quiero que se queden, porque si no va a ser un tema como muy, muy metódico y tampoco es el fin de este webinar, es que realmente hay unas sustancias que son los neurotransmisores que van a ser muy importantes a la hora de ver cómo nuestro cerebro funciona y cuáles son las emociones que transmite nuestro cerebro. Les he puesto aquí un cuadro un poquito para que puedan ver que esos neurotransmisores, que son esas sustancias que van a tener nuestro cerebro, van a hacer que se produzcan ciertas enfermedades o ciertas formas de actuar en la persona. Entonces, simplemente para que les suenen, hay ciertos neurotransmisores que les sonarán, como es la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la glutamona, la GABA, son neurotransmisores que lo que van a producir son o bien enfermedades o bien procesos psicológicos dentro del cerebro. Los que más nos vamos a quedar hoy para el tema de la venta es la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Estas son las más importantes para el tema de las ventas. ¿Por qué? Porque son las que van a producir la serotonina, por ejemplo, o bien los momentos de depresiones o de bajones emocionales, y también los que van a producir la motivación. Yo siempre digo que los vendedores somos las personas con mayores altibajos
que existen. Me imagino que lo que les voy a decir lo han vivido todos ustedes. ¿Verdad que cuando venden un montón creen que son dioses y que cuando no venden nada piensan que están en el fango y que podrían meterse en el cubo de la basura? Esto yo creo que nos ha pasado a todos. Cuando vendemos mucho, pensamos que estamos arriba de todos. Pues fíjense, el neurotransmisor que hace esto es la serotonina. Y además, junto con la dopamina, lo que va a hacer es producirnos una emoción en nuestro cerebro. Por eso es tan importante que sepamos un poquito de esto, porque estos neurotransmisores van a ser los que van a hacer que también nuestro cliente actúe de esa misma forma cuando nosotros estamos intentando venderles. Como por ejemplo vamos a ver ahora, una de las formas que va a actuar va a ser con miedo. Ese miedo puede llevarle a un estado emocional que va a ser controlado por estos neurotransmisores. Hay otro tema que me gustaría que tuvieran un poquito en cuenta, no vamos a adentrarnos muchísimo en ello, pero es la neurociencia cognitiva, que está dentro un poquito de esta psicología de las ventas, que a través de esta neurociencia cognitiva vamos a estudiar también pues cómo funciona el intelecto, la percepción, los estudios de los mecanismos neuronales de la cognición humana. O sea, vamos a estudiar a través de ellos realmente el comportamiento humano, cómo se está comportando el ser humano y por qué actúa de la forma que actúa. Esta conexión cognitiva es la que se va a encargar de la percepción, de cómo los seres humanos percibimos las cosas. Porque hay algo que, bueno, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, desde el coaching, y es la realidad que vive el cliente. En el mundo de las ventas, nosotros sabemos que una cosa es lo que nosotros estamos viendo y otra cosa es lo que el cliente percibe. Por tanto, yo puedo estar percibiendo que mi producto es caro o que es invendible y resulta, que esto me imagino que se habrán encontrado muchas veces ustedes, el cliente me dice todo lo contrario. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy vendiendo un producto, como puede ser, vamos a coger un producto intangible. En las clínicas, por ejemplo, de estética, cuando vendemos una operación, vamos a vender, pues ponerse pechos, por ejemplo, que está tan de moda, ¿no? Cuando le decimos el precio a nuestra clienta, ella puede pensar que ese precio no es tan caro y yo, vendedor, puedo estar pensando que ese precio es elevado. ¿De qué depende de esto? De la realidad que esté viviendo nuestro cliente. Cómo nuestro cliente está viendo su entorno, la capacidad económica que tenga nuestro cliente, etc., etc. Entonces, nosotros muchas veces percibimos el medio de una forma totalmente distinta a la de nuestro cliente. Esto lo tenemos que saber, porque si está ocurriendo así, es muy posible que no consigamos esa venta, ya que lo que vamos a hacer es estar fuera de sintonía con nuestro cliente. Por eso es tan importante saber cómo está percibiendo nuestro cliente lo que nosotros le estamos contando. Podríamos extendernos muchísimo más en la teoría de la psicología, pero de ventas y de compras. Pero no quiero extenderme mucho porque realmente creo que lo que más les puede servir en este primer momento es conocer un poquito una teoría que ha sido muy revolucionaria en los últimos años y que creó este señor que ven ustedes aquí, que es Paul McAllen. Él creó una teoría que es la que se llama la teoría del cerebro triuno. McLean fue un físico y neurocientífico americano que creó la teoría del cerebro triuno, que ha sido posibilitada para la comprensión de cómo actúan las estructuras más básicas del cerebro. O sea, lo que él hizo fue decirnos cómo está formado nuestro cerebro y, según cómo está formado nuestro cerebro, cómo nosotros estamos entendiendo y percibiendo las emociones. El cerebro, según McLean, está dividido en capas, en 3 capas exactamente, que se han ido integrando por el paso de los años. Yo a mis clientes, en los cursos de ventas, siempre lo explico de la siguiente forma, que creo que es muy visual. Nosotros tenemos esas 3 capas, serían como si fueran 3 cerebros. Sería, por un lado, el cerebro reptiliano, que lo vemos aquí, el cerebro límbico y el cerebro córtex. Serían como 3 capas que están superpuestas, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que hay ciertas emociones que se van a registrar en el cerebro reptiliano, que el cerebro reptiliano es el que tenemos desde que estábamos en la cueva. No hay que olvidar una cosa que es lo más fundamental que puede aprender un vendedor en relación a las neuroventas, y es que nosotros somos animales.
y nos comportamos en las ventas como animales que somos. Esto es, nuestro cerebro instintivamente va a desarrollar las emociones que le hacen falta para poder sobrevivir a esas ventas. Y van a entenderlo muy claramente porque una de las emociones básicas que desarrollamos es el miedo. ¿Quiénes de los que están escuchándome esta tarde no han sentido miedo a la hora de hacer una venta? Me imagino que todos ustedes, porque yo el miedo lo siento a diario. Hoy, antes de estar aquí, cuando me han comentado que teníamos tantísimas personas que nos iban a escuchar, lo primero que he sentido en mi cerebro ha sido miedo, un miedo atroz. ¿Por qué? Un miedo al ridículo, un miedo a hablar en público, un miedo a no transmitir realmente lo que tengo que transmitir. Y este miedo me apostaría un ojo en la cara que ustedes cuando salen a vender todos los días lo tienen. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Para qué nos sirven las neuroventas? Nos sirven para aprender que este miedo es normal. Es normal que lo sintamos, porque es un miedo que nos ayuda a sobrevivir. Si no tuviéramos este miedo y no se desarrollaría en nuestro cerebro, posiblemente nosotros no podríamos vivir y no podríamos desarrollar el proceso de venta tampoco. Pero ¿qué ocurre? Igual que nosotros tenemos miedo a la hora de vender, tenemos que saber que nuestro cliente también tiene miedo a la hora de comprar. Por tanto, tendremos que jugar con esto y este miedo será el que tendremos que saber manejar. En ocasiones ese miedo será bueno, que ese cliente nuestro tenga miedo. Por ejemplo, si estamos vendiendo un producto de salud, un seguro, que para mí, por ejemplo, la venta de los seguros diría que es una de las ventas más complicadas que existen, porque es un intangible, tendremos que aprender a jugar con ese miedo. Entonces, vamos a ver que hay ciertas emociones que vamos a vivir desde el cerebro reptiliano, que ese cerebro reptiliano es el que tenemos desde la prehistoria. Por evolución, cuando empezamos a salir de la cueva y nos empezamos a sociabilizar y empezamos a crear las comunas, nuestro cerebro, ¿qué hizo? Fue desarrollando esas capas de las que nos hablan. Y centró y se fue desarrollando lo que se llama el cerebro límbico o también conocido por el cerebro emocional. Ahí en el cerebro emocional es donde se va a desarrollar el miedo. También tenemos que saber una cosa muy importante, que ese miedo se gesta en nuestra niñez. Hay quien dice que incluso antes nos viene históricamente de nuestras generaciones, pero se gesta en nuestra niñez. Y hay algo muy curioso que igual algunos de ustedes no saben, y es que cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, al miedo a la venta, a no ser suficientemente buenos vendedores, ese miedo posiblemente se gestó cuando yo era chiquitito, en el colegio, o me lo gestaron en mi casa, porque no me enseñaron bien a gestionar el miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro límbico? En el cerebro límbico tenemos una sustancia que se llama la amígdala, que es la encargada de que nosotros gestionemos ese miedo. Esa gestión emocional va a estar gestionada a través de esa amígdala. Y esa amígdala lo que va a hacer es, la amígdala es una estructura, para que os hagáis una idea, es como si fueran dos almendras, y es la encargada de las asociaciones de los estímulos externos con la respuesta efectiva que va a tener nuestro cerebro. Me explico. Nosotros las emociones, aquí estudiamos también nosotros muchos en nuestros cursos la inteligencia emocional y en la inteligencia emocional estudiamos un poquito cómo funcionan las emociones, pero muy brevemente explicaros que la emoción se va a gestar a través de los estímulos externos, que son la vista, el olfato, el tacto, sobre todo los que más desarrollados tenemos hoy por hoy por nuestras culturas, son la vista, el auditivo, son los sentidos que más los utilizamos habitualmente. Bueno, pues bien, esos estímulos emiten unas señales a nuestro cerebro límbico y la amígdala, que es la que ha asociado todos esos estímulos desde nuestra niñez, empieza a chequear dentro del cerebro y empieza a ver que ese estímulo externo nos produce alguna emoción. Por ejemplo, vamos a poner el caso que nosotros viéramos un perro y cuando fuéramos chiquititos nos hubiera atacado un perro. Igual solo teníamos 2 o 3 años y no nos acordamos de ese evento. Pero ¿qué ocurre? Que cada vez que vemos ese perro, nuestro cerebro siente miedo. La amígdala sería la que es la encargada de que nos prevenga de ese miedo. ¿Por qué?
porque ese miedo es el que vamos a utilizar para poder subsistir en nuestro día a día. Por eso es tan importante saber que la amígdala va a ser la encargada de todas las emociones que nuestro cerebro va a utilizar. Luego ya ella va a ser la encargada de o bien enviarnos al cerebro reptiliano o al cerebro neocórtex. Esto se produce en unas milésimas de segundo, muy rápidamente, porque si no existe el miedo, lo que va a hacer la amígdala va a dejar que segregue suficiente sangre al cerebro neocórtex para que podamos pensar. Pero imagínense que estamos enfrente de un león. Y automáticamente, ancestralmente, nosotros sabemos culturalmente que un león puede acabar con nuestra vida. ¿Qué hará esta amígdala? Muy sencillo. Lo que va a hacer esta amígdala va a ser enviar toda la sangre a nuestras extremidades para que salgamos corriendo. Va a decir, pies, ¿para qué os quiero? Y vamos a salir corriendo. Entonces, para eso nos sirve realmente la amígdala y el cerebro límbico, para poder gestionar todas las emociones que tenemos. Si les parece, estamos ahora mismo más o menos sobre la mitad de la presentación, entonces podemos ver, tenemos varias preguntas. Fernando, si te parece, podemos pasar a las preguntas. Sí, cómo no. Quiero recordarles la recomendación que hicimos al principio. Las preguntas, por favor, en la sección de preguntas y respuestas. No las vayan a anotar en donde dice chat, porque esas preguntas no se asocian con ningún correo electrónico ni las podemos descargar. Por lo tanto, por favor, en la sección de preguntas y respuestas, si tienen alguna pregunta, ahorita Beatriz nos va a dedicar unos 5 minutos para dar respuesta a ellas. Les reitero también el ofrecimiento que hicimos al principio. Si alguna pregunta no está respondida o sean demasiadas preguntas, Beatriz les va a responder posteriormente. También, para quienes no se conectaron temprano, les reitero también el aviso, se les va a dar un enlace para ver la grabación, se sube a YouTube este video, sin embargo es mediante un enlace que les vamos a proporcionar en el transcurso de la semana próxima, una vez que se edite el video. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, mira, Bien. tenemos muchas preguntas. Bueno, una de las preguntas es lo que estabas comentando tú ahora, si este vídeo se va a subir, pero tenemos preguntas muy, muy interesantes. Por ejemplo, aquí Alberto Escorto, disculparme porque van surgiendo muchísimas preguntas y entonces nos preguntaba cómo distinguir el miedo bueno del miedo malo. Muy buena pregunta, Alberto. Evidentemente hay un miedo bueno, que es el que nos va a ayudar a sobrevivir. ¿Cuál es el miedo malo? El miedo malo es aquel en el que vemos que nuestro cliente se está echando para atrás en la venta. Entonces, cuando se produce ese miedo es porque nosotros, Alberto, no hemos hecho bien esta venta. Hay algo que no hemos llegado a atraer a nuestro cliente. Por tanto, tendremos que preguntarnos qué estamos haciendo mal. El miedo siempre es bueno cuando nos sirve para sobrevivir. Por ejemplo, el caso que se estaba poniendo del león, lógicamente ese miedo, tener miedo ante el león, es bueno, porque lo que me va a hacer es que mi amígdala me mande la sangre a las extremidades y pueda salir corriendo. Pero en el caso de una venta, siempre que veamos que nuestro cliente o nosotros mismos tenemos miedo, este miedo es malo. Nosotros, a través de la coherencia cardíaca, de la neurociencia, enseñamos técnicas para paliar este miedo. Por ejemplo, la respiración. Últimamente, desde la asociación NeuroArt, que es la asociación de neurociencia a la que yo pertenezco, que lo que hacemos es trabajar mucho desde el mindfulness, que es una técnica que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, y enseñamos a la gente a respirar, a controlar ese miedo, a saber un poquito cómo controlar sus emociones. El mindfulness es una técnica muy buena, yo realmente la recomiendo a todo el mundo. Más preguntas, así brevemente, nos preguntaban por aquí. Entonces, en un proceso de ventas que existe el miedo, ¿es natural? Sí, obviamente, es natural, chicos. Tenemos que tener miedo, señores y señoras. Es normal. Ese miedo está bien. Lo que tenemos que saber es controlarlo y yo siempre digo, más que controlarlo, gestionar. El miedo, las emociones no se pueden controlar. Se pueden aprender a gestionar. Eso es lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos de ventas, cómo gestionar ese miedo.
También nos preguntan, tenemos aquí a María Guadalupe, que nos pregunta, que nos dice que apenas está hace 3 meses en el mundo. Perdonen, lo que pasa que van entrando tantísimas preguntas que va directamente saliéndose la pregunta. A ver, tenemos a Celia Martínez, porque van desapareciendo, Fernando, las preguntas, van entrando, tenemos ahora mismo 50 preguntas. Celia Martínez nos pregunta, nos dice que más que una pregunta le gustaría saber mucho sobre ejemplos de venta y cómo se aplica en clubes deportivos, nos pregunta. Vale, ¿cómo se aplica? Entiendo, Celia, que nos estás preguntando la neuroventas, pues exactamente igual. Ten en cuenta que da igual el sector en el que estés. En clubes deportivos lo que vas a utilizar sería el miedo a perder un partido, el miedo a perder el deporte, no ganar el partido o el deporte que estemos trabajando. Entonces, hay muchísimas formas de poder aplicarlo, pero sobre todo trabajaríamos ese miedo a perder, ¿no? A la pérdida. Ojo, también hay un concepto al miedo al éxito. Dentro de los miedos hay diferentes miedos. Estos son otros los cursos que tenemos nosotros exclusivamente. Es sobre los miedos a las ventas, a muchos tipos de miedos. Está el miedo al éxito, miedo a la pérdida. Hay un abanico enorme de miedos. Para eso tendríamos que hacer casi un seminario exclusivo sobre el miedo, ¿de acuerdo? Nos comentan cómo nos podremos dar cuenta también en los primeros segundos si nos van a comprar o no. Muy buena pregunta también. Esta nos la hacen Brenda Muñiz. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, pues nos podemos dar cuenta a través de la empatía. La empatía es una de las cualidades que tiene que aprender a desarrollar fantásticamente un vendedor. Un vendedor que no tenga empatía, olvídense, no va a poder vender nunca. Entonces, otra de las técnicas que nosotros utilizamos es aprender a tener empatía. También me pregunta qué características tiene el miedo que siente el comprador. Ahora que mencionaba que el cliente también tiene miedo. Vale, el cliente, muy buena pregunta también, esta pregunta nos la hace Cristina Sánchez. El cliente que tiene miedo a que le roben. A que le roben ¿qué? Su dinero, a que no elija correctamente. Fíjense, pónganse su caso. Cuando ustedes, por ejemplo, yo siempre pongo el caso, vamos a comprarnos un vestido y pensamos que ese vestido pues es muy caro, necesitamos un vestido para un evento y nos estamos pensando. A que ustedes necesitan que la vendedora le diga, está usted guapísima, está haciendo una venta fantástica, excelente, ¿verdad que sí? Pues esto es lo que nos pasa. También el comprador siente miedo y nosotros tendremos que saber cómo paliar ese miedo. Tenemos muchísimas más preguntas, Fernando, pero nos vamos casi a 70 preguntas. Si os parece, voy a seguir con la presentación porque se nos pasa el tiempo. Me parece bien, Beatriz. Adelante. Y luego seguimos con las preguntas. Muy bien. Perfecto, entonces estábamos hablando del cerebro triuno, que es nuestro cerebro, está compuesto por estas 3 capas que comentábamos y bueno, todo esto ya lo hemos explicado un poquito, o sea que vamos a pasar un poquito del cerebro triuno. Lo que sí que tenemos que saber es que dentro del cerebro triuno va a haber la capa superior, que es la que le comentaba, que es la capa que va, el neurocórtex, que es la capa que va a dedicarse a pensar, a razonar. Entonces, como les decía, este recorrido se hace muy brevemente. Creo que en este esquema se puede ver muy bien lo que es el cerebro reptil, lo que sería el cerebro mamífero, el cerebro límbico y lo que es el cerebro humano neocórtex, que es el que va a pensar. Vuelvo a repetir que son unos microsegundos. ¿Cómo podemos nosotros vendedores apalear un poquito por todas las preguntas que nos estaban haciendo ese miedo? A través de la respiración. Antes de hacer una venta, hagan 3 respiraciones profundas. Cojan el oxígeno desde el estómago y lentamente vayan soltando. 3 respiraciones profundas antes de entrar en una venta. Y luego, una de las características básicas, un vendedor tiene que aprender a escuchar mucho más de lo que habla. El cliente quiere ser escuchado. El vendedor de libros antiguo, como nos enseñaban a nosotros, de tener que dar todo su repertorio, ese, señores y señoras, pasó a la historia. Ese vendedor ya no existe en el mercado, está muerto. ¿Por qué? Porque es un vendedor que no está escuchando al cerebro reptiliano del cliente, no está escuchando al cerebro límbico del cliente, no está dejando que el cliente piense. El cliente que se siente escuchado
va a ser un cliente que va a comprar. Entonces, volvemos a lo de los 3 segundos. Si el cliente ha decidido ya que eres una persona empática con él, que le gustas, que realmente dice, esta persona es de fiar, y vamos a meternos con el tema de la confianza, va a relajarse. Y esto es lo que pretendemos. Por eso es tan importante saber un poquito de esto, porque lo que pretendemos es que se relaje. Por tanto, primera característica, y este sería el primer punto importantísimo que quiero que se lleven esta tarde de aquí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Convertirnos en grandes comunicadores. Y para ello tenemos que saber que la comunicación no verbal es el 70% de lo que comunicamos. El segundo libro que escribí fue Leer la mente o casi, que lo tienen en ebook, lo pueden comprar en Amazon, en muchos sitios, se puede comprar en Latinoamérica, porque al ser una edición en ebook lo pueden comprar. También a través de mi página info@beatrizvilas.es también lo pueden comprar y ahí les explicamos muy bien cómo funciona nuestro cuerpo. Y esto, señores y señoras, es fundamental. Si no aprendemos a leer el cuerpo, no aprenderemos a saber lo que está pensando nuestro cliente. Antes, un oyente nos estaba preguntando, ¿y cómo sabemos en 3 segundos? ¿No? Pues lo sabemos porque aprendemos a leer el cuerpo del cliente. Si nuestro cliente se siente relajado ante la conversación, significa que tenemos muchas más posibilidades de venderle. Pero si, por ejemplo, su comunicación no verbal nos está diciendo que está tenso, las posibilidades de venderle son muy inferiores. Tampoco me voy a meter mucho en el tema de comunicación no verbal, porque aquí también tenemos, Fernando, para otro seminario y hay muchísimos más, porque da para muchos seminarios la comunicación no verbal. Pero decirles que es muy importante, recomendarles mi libro, es mi minuto, como digo yo, de publicidad, porque realmente ahí hemos hecho una unión de todo lo que hemos podido ver durante estos años en nuestros clientes y cómo funcionan realmente, y además hacerles hincapié que incluso hemos puesto un apartado en el libro sobre la comunicación no verbal en los diferentes países. Ustedes saben que no funciona igual en Alemania, en México o en España. La comunicación no verbal, aunque sí que es cierto que hay un tanto por cien muy elevado de gestos que funcionan igual en todo el mundo, hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando se trabaja con extranjeros o se vive en otros países, ¿sí? Esto es fundamental. Pero hacer sobre todo hincapié en esto. Un buen vendedor que se precie tiene que saber y conocer técnicas de comunicación no verbal, sí o sí. Esto en los tiempos que corren ya no es una duda. Aquel vendedor que no sepa vender y no sepa técnicas de comunicación no verbal no va a poder ser un comunicador. Porque antiguamente, señores y señoras, nos decían que la comunicación era hablar. Hoy en día sabemos que la comunicación es escuchar mucho, observar muchísimo y hablar muy poco. Por eso siempre decimos que Dios nos dio 2 orejas y una sola boca, para que escucháramos muchísimo más de lo que hablamos. Pues bien, esto es fundamental. Esta información no verbal nos va a situar en el campo de las emociones y de las percepciones. Si se acuerdan antes, en la primera parte he hablado de cómo percibe el cliente realmente, cómo está percibiendo el mundo. Pues si aprendemos a saber cómo percibe, vamos a aprender también a saber qué emoción está desarrollando y si le estamos vendiendo bien. Por tanto, tendremos que saber qué está buscando el cerebro. Yo aquí les voy a recomendar un autor que se llama Jürgen Klarik, que tiene un libro fantástico sobre ventas, y él nos va a hablar muchísimo de cómo compran las mujeres, nos va a hablar de neuroventas. Se lo recomiendo porque realmente van a poder aprender mucho. Hay muchos libros que hoy por hoy están en el mercado sobre ventas y sobre técnicas de ventas ya más especializados, sobre todo desde el mundo de la psicología de la venta y de las neuroventas. Sobre todo con estos libros van a poder aprender más a conocer a los clientes. Entonces, continuando un poquito, tenemos que saber cuál es la razón y a quién compramos y a quién vendemos más. Entonces, lo que tenemos que saber es que nuestro cerebro va a comprar a aquellas personas que le den confianza. Si yo no doy confianza a mi cliente, nunca me va a comprar. Por eso el tema de la empatía que les decía. Tendríamos que aprender a eliminar los miedos, el temor
a equivocarse. Es importante, cuando el cliente hace una elección, siempre va a tener miedo a equivocarse. Este es el caso que les ponía del vestido, ¿no? Si ustedes van a comprar un vestido. Y luego hay otra cosa que es muy importante y es darles seguridad de elección. Yo en técnicas de venta, una de las ventas que siempre utilizo es hacer el cierre positivo. Se lo explico así a los comerciales. Cada vez que usted haga una venta, diga la frase de: estoy totalmente convencido de que usted va a estar dentro de muy poco dentro de nuestros clientes satisfechos, que ha hecho usted una buena elección, realmente usted ha hecho la mejor elección que podía haber hecho. Cierren las ventas, señores y señoras. Nos ocurre muchas veces a los vendedores que parece que cuando el cliente nos dice que sí, ya estamos tranquilos y nos olvidamos de cerrar la venta. Craso error. Una venta tiene que ser cerrada psicológicamente. Tenemos que decirle a nuestro cliente que con seguridad ha hecho la mejor elección posible. A esto se le llama hacer bien un cierre de ventas. Darle lo que nosotros llamamos apoyo psicológico. Usted ha hecho la mejor compra que podía hacer. Estoy totalmente convencido de que va a estar muy contento con el producto. No olviden esto, por favor. En los cierres de venta, fundamental. Cierren las ventas. Si no las cierran, son ventas perdidas. Les comentaba, hay muchos tics que ya no nos va a dar tiempo, ¿no? Como el miedo a la venta, hablar menos de lo que escuchamos, un poquito lo que ya hemos visto. Y luego, verdades o mentiras, como que las mujeres hablan mucho más que los hombres, que decimos nosotros, y por eso necesitan también comprar o vender de forma distinta. Lo hemos comentado anteriormente. Importante, 4 pinceladas muy rápidas de cómo creamos esa confianza en nuestros clientes. Hay que crear confianza de la siguiente forma. Primera cosa, tendremos que conocer a mi cliente. Antes de hacer una visita, tengo que conocer con quién me voy a confrontar. Si es una venta rápida del momento y no me da tiempo a conocer al cliente, sí tendríamos que hacer por lo menos un estudio del típico del cliente, del tipo modelo del cliente que tenemos. Porque hay ciertas ventas que son las del instante que igual nos da tiempo a ese conocimiento del cliente. Si no nos da tiempo a ese conocimiento del cliente, será fundamental primero conocer muy bien el producto, conocer muy bien el mercado y sobre todo conocerme muy bien a mí. Esto lo he comentado al principio. Es muy importante que aprendan a conocerse a ustedes mismos. ¿Dónde les da miedo? ¿En qué momento van a temblar? ¿En qué momento se encuentran que no pueden más? Aprendan a conocerse. Si se aprenden a conocer cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, podrán controlar muchísimo más las ventas. ¿Sí? Esto es importante. Si pueden además conocer al cliente porque, por ejemplo, vayan a hacer una venta a empresas y ya pueden conocer a la empresa, importante. Me pasa muchas veces que me encuentro con comerciales que van a ver a un cliente y no se han estudiado su página web, no se han estudiado a qué se dedican, no se han estudiado. Esto es un craso error. El cliente, para que nos pueda comprar, tiene que saber que puede confiar en nosotros. Para confiar en nosotros tiene que notar que realmente somos personas que nos preocupamos por ellos. Volvemos al mundo emocional. Vivimos actualmente en un mundo totalmente emocional. Todo nos entra por la vista, nos entra por el oído. De hecho, por eso tiene tantísimo éxito todos los programas de YouTube o todo lo que es imagen, ¿no? Vivimos tanto a través de la imagen. Por eso va a ser importante que vivamos a través de las emociones y sepamos que nuestro cliente compra emocionalmente. Conocer las emociones desde la inteligencia emocional será otra de las cosas que tiene que saber un vendedor. Tiene que saber cuando una persona siente alegría, cuando siente tristeza, cuando siente angustia, cuando siente ira, por ejemplo, una emoción que se desarrolla también muchísimo en el mundo de las ventas, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes no han sentido ira ante un cliente que no la ha comprado? Recuerdo yo, muy al principio de mi carrera, estábamos ante un concurso público en un ayuntamiento y llevaba 6 meses yendo semanalmente a ver a la directora de producción del producto que te estábamos vendiendo, que eran máquinas industriales, máquinas impresoras. Yo entonces trabajaba para Kodak. Y después de 6 meses resulta que yo lo tenía todo totalmente controlado y al final, por un tema de recompensas, dieron el concurso a otra persona, a otra empresa.
la angustia, la ira, el miedo que sentí, pero sobre todo les diría que la emoción que sentí fue ira. Me acuerdo que lloré de ira cuando me